Este podcast es patrocinado por Anchor. Anchor es una plataforma súper amigable que me encontré para realizar los episodios de mi podcast. Es sencilla para personas como yo que no sabemos mucho de tecnología. Si no has oído hablar de Anchor, déjame te cuento que es la forma más sencilla de crear un podcast. Las ventajas de usar Anchor para tu programa o show son: la primera es que es gratis. Sí, escuchaste bien, es gratis. Además, cuenta con herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono móvil o tu computadora. También, para que tu podcast pueda ser escuchado, Anchor se hará cargo de distribuirlo en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Cast, entre otras. Y lo mejor de todo es que puedes ganar dinero con tu podcast sin la necesidad de tener un mínimo de oyentes. Esto es lo que la hace única. Con Anchor tienes todo lo que se necesita para hacer un podcast en un solo lugar. ¿Y tú, cuándo empiezas con tu podcast? Descarga la aplicación gratuita de Anchor o visita anchor.fm para comenzar. Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. Está en tu mano. En este episodio hablaremos de la Asociación Reforesta y Salud de los Ecosistemas. Celia es coordinadora de proyectos en Asociación Reforesta, doctora en Ecología y Medio Ambiente y licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Julia. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué hace tu organización? Pues Reforesta es una organización que se fundó en el año 91. Este año vamos a hacer nuestro 30 aniversario y trabajamos por el desarrollo sostenible, ¿no? Y la conservación de los ecosistemas. Muy bien. Oye, ¿cuál es la misión en general de Reforesta cuando hablas de trabajar por los ecosistemas y tal? Bueno, pues como casi todo el mundo sabe o deberíamos de saber a estas alturas, hay varios fenómenos ambientales que ponen en peligro el bienestar del planeta y el bienestar de las personas que vivimos en él, ¿no? El cambio climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, son fenómenos globales que tienen un reflejo local. Y lo que nosotros tratamos de hacer en la medida de nuestras posibilidades y a nuestra escala, ¿no? Sobre todo en España, que es donde estamos radicados, es trabajar con la conservación, sobre todo de los bosques, y también frenar o intentar mitigar el avance de la desertificación en algunas zonas semiáridas. Entonces, su trabajo es más en lo rural, ¿no? No en las ciudades, lo comentas. Sí, normalmente trabajamos en espacios naturales protegidos, como son pues, parque nacional, parques regionales, vías pecuarias, y sí que tenemos vínculo con las ciudades desde el punto de vista que trabajamos mucho con grupos, ¿no? Recibimos tanto grupos de voluntariados como grupos de escolares y ahí se trabaja en cuestiones de educación ambiental, pues mostrándoles cuál es la relación de su consumo y el impacto en determinados recursos, como son el agua o la energía, o la degradación de los bosques. Entonces, nuestro vínculo con la ciudad es a las personas que recibimos de esos entornos urbanos y a las que intentamos transmitirle el mensaje de que cada una de nuestras acciones cuenta. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, ¿cómo fue que te interesaste en ser parte de Reforesta? Un poco para salirme del tema, pero ¿hace cuánto llegaste ahí o qué te impulsó a estar con esta organización? Pues yo llevo en Reforesta unos 5 años. Anteriormente había trabajado en otras organizaciones con una vocación más vinculada a la cooperación al desarrollo y también había estado vinculada con el ámbito de la investigación. Y bueno, para mí era muy importante seguir mi especialidad, ¿no? Por mi formación y por mi motivación personal vinculada con cuestiones
puramente ambientales. Y también por el vínculo con el territorio. Quería algo que me permitiera estar en contacto directo con la comunidad y con el territorio en el que vivo. Y Reforesta combina muy bien estas tres cuestiones. Somos una organización no muy grande, con mucha experiencia, pero chiquitita, con un equipo humano y unos recursos pues medianos, ¿no? Más bien pequeños, más bien medianos, pero con mucha presencia en Comunidad de Madrid, intentando tejer redes. Colaboramos con otras asociaciones en otras comunidades, ¿no? En Granada, en Cataluña, también hemos hecho algunas colaboraciones en País Vasco. Entonces, esa interrelación con otras entidades que estaban haciendo lo mismo, un vínculo directo con el territorio, con organismos gestores y sobre todo el poder trabajar con personas que llegan con una motivación, ¿no? De conocer qué se hace en los bosques, qué les está sucediendo, qué se puede hacer, que quieren cambiar sus estilos de vida, pues para mí fue uno de los principales atrayentes para candidatarme a trabajar en Reforesta. Muy bien, qué bonito. Oye, ¿pero qué es la deforestación? Pues deforestación es el resultado de una mala gestión o una sobreexplotación de los bosques, ¿no? Hay diferentes estadios. Se habla de degradación forestal cuando no hay un proceso prácticamente irreversible, y se habla de deforestación cuando ya se ha hecho una tala y una explotación tan intensiva que la cubierta forestal o la cubierta arbórea prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué es importante de la deforestación? ¿No? Que supongo que es más que qué es la deforestación, que casi todos nos viene a la cabeza. Nos hablan de deforestación y ¿qué es lo que vemos? Pues un bosque, generalmente un bosque tropical talado. Y bueno, es muy importante eso, la conservación de los bosques tropicales, porque son los pulmones del planeta, pero hay procesos de deforestación heredada. Por ejemplo, aquí en la península ibérica, donde nosotros trabajamos, no hay procesos de deforestación activos especialmente agresivos, pero sí que somos un territorio donde el manejo histórico para la conversión de bosques a pastos o a campos agrícolas o el desarrollo de infraestructura ha hecho que se fuera talando y ahora mismo no hacemos una gran explotación maderera ni talamos grandes espacios forestales, pero sí que estamos sufriendo el haber explotado de manera intensiva nuestros bosques, ¿no? Y retomando el por qué es importante evitar la deforestación. Lo primero de todo, por lo que comentaba, los bosques son los pulmones del planeta, son los principales reservorios, ¿no? O los sumideros de carbono. Cuando estamos hablando de cambio climático, los bosques tienen una gran capacidad de fijación de gases de efecto invernadero, y cuando hacemos desaparecer un bosque no solo eliminamos un sumidero, sino que también liberamos a la atmósfera todo el carbono retenido en esas masas forestales. Y además de ello, pues estamos afectando a la biodiversidad, ¿no? Están desapareciendo especies que ni tan siquiera se han conocido. Están desapareciendo probablemente recursos medicinales que aún están por explorar. Están alterando pues, gran parte del manejo tradicional, ¿no? Muchas de las comunidades que tienen un arraigo más directo con los entornos naturales, pues su manera de vivir y su manera de relacionarse de manera sostenible con los ecosistemas también se está viendo muy afectada por ese manejo depredador que hemos puesto en marcha, ¿no? Oye, ¿y tienen alguna, no sé, tienen que pedir alguna licencia, un permiso al gobierno para poder ir a el acceso, sí, a todos esos parques naturales? Sí, obviamente, para poder hacer una reforestación en un entorno natural protegido, tienes que gestionar permisos ante las administraciones competentes, ¿no? Que en este caso, la administración no es al gobierno central, sino que es a los gobiernos de las comunidades autónomas, de las diferentes comunidades autónomas. Y dependiendo del tipo de espacio, pues tienes que dirigirlo. No es lo mismo una vía pecuaria que un monte de utilidad pública. Y además no solo tienes que pedir el permiso de, oye, voy a hacer tal actuación, sino que tienes que reportar con qué especies vas a trabajar. Nosotros solo trabajamos con especies autóctonas, que es, creo que para mí es una de las cuestiones que es muy interesante y que es muy importante respetar cuando se hace reforestación. A la hora de
de recuperar cubierta vegetal no todo vale. O sea, hacer un monocultivo de una especie con alta capacidad de fijación de carbono no es reforestar con el fin de simular un bosque, ¿no? O de potenciar un bosque nodriza. Nosotros trabajamos con especies autóctonas, se consulta con la administración si autorizan esas especies, tienen que ser especies, o sea, tienen que ser plantones con un origen certificado para no dar lugar a contaminación genética ni traer plagas que no estaban en la zona, pues porque has traído planta de otra zona con un sustrato mineral adecuado. Entonces hay que coordinarse con la administración, algo que es necesario y muy recomendable para consensuar determinadas cuestiones técnicas. ¿Y es difícil o...? No, yo no lo considero, es un trámite administrativo. No. Bueno, no es una cuestión especialmente compleja, es un proceso de consulta, de solicitud y reportando, haciendo una buena justificación técnica de qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Habiendo hecho un diagnóstico de qué es lo que se necesita, ¿no? Porque, como te comentaba, nuestra situación forestal tiene mucho que ver con lo que se ha hecho en el pasado. Entonces, en algunas zonas, ahora hay mucha recuperación de bosques porque se han abandonado suelos que tenían usos agrarios. Bueno, pues hay que saber qué es lo que es importante potenciar. Ahora hay mucho interés en plantar para fijar grandes cantidades de gases de efecto invernadero, ¿no? de CO2. Las especies mediterráneas son especies de crecimiento lento que no tienen unos potenciales de fijación espectaculares, pero lo que hay que hacer es plantar especies autóctonas, ¿no? Adaptadas al entorno, no intentar irte a especies de crecimiento rápido y grandes fijadoras de carbono. Entonces, ese tipo de cuestiones sí que es importante poner el énfasis y la atención en ella, hacerle llegar el mensaje a toda la población, ¿no? Que es importante plantar, pero que hay que saber lo que se planta y hay que conservar las especies autóctonas de cada región. Claro, no había pensado eso, la verdad, no es nada más poner árboles de donde lleguen, no, sino... Puedes generar grandes problemas. O sea, por ejemplo, aquí la expansión del eucalipto en España, el eucalipto es un árbol con una productividad interesante desde el punto de vista económico, ¿no? Por su papel, o sea, por su papel, valga la redundancia, en la producción de papel, ¿no? Como especie para explotación, para generación de pulpa de papel y demás. Pero bueno, da muchos otros problemas, ¿no? De sobreexplotación del suelo, consumo de recursos, puede dar lugar a la llegada de nuevas plagas. Entonces, cuando se reforesta y más en medio natural, hay que saber muy bien qué es lo que se hace. Es igual que con el arbolado urbano. El arbolado urbano se tiende a especies ornamentales, que es fenomenal, pero todas esas especies necesitan un riego, un mantenimiento muy concreto, mientras que si vas optando por especies autóctonas que están más adaptadas, pues el mantenimiento que necesitan no es tanto, porque se están desarrollando acorde a las condiciones que tienen en ese medio. Claro. Oye, ¿y hacen algún estudio? No sé si tendrán algún experto en suelo que va y diga para recuperar esta zona. Hacemos colaboraciones, tenemos expertos en botánica en el equipo, ¿no? Que hacen mucho diagnóstico de especies que se están recuperando, que ya quedan como pequeñas comunidades y que por eso es muy importante protegerlas. Hace un par de años se estuvo trabajando en la protección de varias comunidades de tejos en la sierra y era por eso, porque el experto que colabora con nosotros lo tenía muy identificado, vio la necesidad de instalar algunos cercados para que no hubiera tanto ramoneo por parte de, sobre todo, de herbívoros silvestres. Y esa necesidad que se conoce porque hay una persona presente en el campo, pues se pudo materializar en una solución. En relación a suelos, colaboramos a veces con el equipo de edafología, geología y geoquímica de la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, pues en los últimos meses hemos estado desarrollando análisis de suelos en la zona de
de la cuenca alta del Manzanares, para ver zonas afectadas por actividades de ocio, ¿no? Y compararlas con zonas conservadas y bueno, pues estábamos ahora justo con el análisis de los primeros resultados y se veía como pues las zonas donde hay mucho tránsito el suelo está mucho más compacto, hay menos capacidad de infiltración de agua, menos capacidad de que cualquier semilla germine ahí, porque es importante. Todos estos parámetros edafológicos, claro, a la gente le suena como muy técnico, ¿no? Pero la conclusión básica, lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos al campo es no te salgas nunca de un camino. Cada vez que tú abres un sendero nuevo y compactas, hace que ese suelo sea incapaz de albergar cualquier tipo de vegetación, ¿no? Entonces, es trasladar esos resultados técnicos a mensajes que lleguen a las personas que hacen uso de los espacios públicos, ¿no? Y que con toda su buena voluntad pues van a disfrutar del entorno, pero a veces se disfruta del entorno sin atender a cuál es la consecuencia. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Aquí, como resultado de la pandemia, pues la masificación de los entornos naturales que colindan con Madrid está siendo brutal y la degradación, porque está llegando mucha más gente. Algunos que sí que eran usuarios habituales y saben qué es lo que hay que hacer y otros que con muy buena voluntad han decidido recuperar el contacto con el medio natural, pero algunas cuestiones básicas como no te salgas nunca de los senderos, no tires una peladura de fruta por muy orgánico que sea, porque estás llevando algo que antes no estaba allí, son mensajes que tienen que calar. Ya. Oye, cuando van a rescatar alguna zona, un parque, ¿cómo le hacen? ¿Tienen a alguien especializado que dice, bueno, ahora vamos a buscar alguna zona en Granada para recuperar, o cómo surgen los proyectos? Sí, se hace una identificación, ¿no? Nosotros, pues, eso a través de nuestros equipos de campo y el contacto con las administraciones y demás, se identifican zonas que precisan de esa intervención y se hace un diseño de proyecto, pues qué capacidad, a cuántas hectáreas hay, qué densidad de plantación, con qué especies se pueden trabajar y con qué especies va a ser más difícil que tengan un buen arraigo, qué condiciones de mantenimiento, porque una de las cuestiones que diferencia a Reforesta de otras entidades es el énfasis, ¿no? La importancia que damos al mantenimiento de la planta. Muchos de los colaboradores o de las empresas que nos apoyan tienen mucho interés en plantar. Pero siempre decimos, es muy importante plantar, pero además de plantar es muy importante cuidar. Entonces, nosotros garantizamos en los 2 años consecutivos a la plantación, al menos en los 2 años, aunque a veces seguimos cuidándolas, los riegos estivales. Vivimos en una zona en la que el verano es muy seco, muy cálido y muy duro, muy prolongado, ¿no? Cada vez más prolongado, y esos mantenimientos estivales son fundamentales para que la planta salga adelante. Entonces, ponemos mucho esfuerzo en cuidar. Plantamos. Nuestro enfoque no son grandes plantaciones, sino plantaciones de biodiversidad que den lugar a pequeños bosques nodriza que puedan generar semilla, ¿no? De manera natural a medio o largo plazo. Y este pequeño bosquete, cuidarlo hasta que sea un bosquete. Hasta que viva sin ayuda. Exactamente. Claro. Sí. Interesante, la verdad aprendí porque no me había puesto a pensar en todo lo que hay detrás, en toda la gestión, el análisis, porque yo siempre decía, quiero plantar árboles, pero nunca me había puesto a pensar eso. Sí, traer un ente ajeno a una zona donde no había o donde ya cambiaron las condiciones, igual. Muy, muy interesante. Es muy importante saber qué se planta, de dónde viene esa planta, porque igual tú se puede dar la encina, muy bien, pero si tú traes una encina de una región muy alejada que no en sus primeros meses de vida no ha estado en las condiciones que va a encontrar finalmente, pues va a tener muchas dificultades para salir adelante, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. Nunca meter especies que no son autóctonas y fijarse muy bien en cuál es el origen, ¿no? De esa semilla, en qué sustrato se ha germinado, qué cuidados ha recibido. Por eso, porque si recibe unos cuidados
tipo planta de jardín, pues eso en un medio natural no va a arrancar. Esto es un problema, a mí me recuerda mucho, o también mi memoria, ¿no?, de antes de llegar a reforestar, los árboles de Navidad. Hay una explosión de plantaciones de árboles de Navidad justo después por eso, de las fechas navideñas, ¿no? A principios de enero ves que en algunos parques así urbanos aparece un árbol de Navidad mágicamente. Pues si vas observando que cuántos de ellos sobreviven, poquísimos, porque sus raíces no son capaces de sostenerlo, porque no han recibido riegos, porque están metiendo un árbol en un entorno que no es el suyo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy básico, pero con algo que creo que casi todas las familias que tienen árboles naturales han tenido la tentación en algún momento. Y somos, si lo quieres cuidar, cuídalo en tu jardín, pero no lo lleves a un entorno natural. Si lo quieres cuidar, no lo lleves a tu casa, ¿no? Exactamente. Huelen muy bonito, pero no sé. Pero bueno, oye, y tienen voluntarios, ¿verdad? Creo que mencionaste al principio. Sí, una de nuestras señas de identidad, ¿no? y gran parte de la vitalidad y de los esfuerzos de la organización son gracias a los voluntarios y voluntarias que colaboran con nosotros, ¿no? Colaboran en las jornadas, que nos llevan acompañando años y años y que no solo plantan, que es la parte muy amable de nuestro trabajo, sino que riegan a 35 no, porque intentamos buscar unos horarios adecuados, pero a lo mejor a 25 grados a las 9 de la mañana un sábado, sí, ¿no? Riegan en el verano y acarrean agua y nos hacen apreciaciones, ¿no?, sobre, oye, pues en esta zona estamos viendo que está pasando esto, o se convocan las jornadas de protección, ¿no?, de otra de los trabajos que hacemos, además del riego. Siempre que se planta, plantamos con protectores forestales. La planta ha llegado un tiempo, empieza a sobrepasar ese protector. Pero si hay herbivoría o bien silvestre o bien ganadera, pues un brote tierno es como una hamburguesa, ¿no?, para una vaca, más o menos, un ejemplo así jocoso. Pues lo que hacemos es retirar ese protector que ya se ha quedado pequeño e instalar jaulones con postes de madera y malla ganadera para evitar el ramoneo y que la planta pueda coger un porte que la permita salir adelante y luego se retira, ¿no?, con el tiempo. Pues nuestros voluntarios son muy importantes también en esa labor, ¿no?, en la identificación de esos plantones que van necesitando esos trabajos. Es una de nuestras señas de identidad realmente. ¿Y se capacitan un poco los voluntarios? Sí, todo grupo que participa en nuestras actividades, bien sea un grupo de voluntariado corporativo o un grupo de voluntariado particular, ¿no?, de ciudadanos y ciudadanas que deciden formar parte de una de estas actividades, reciben capacitación. La primera parte de la jornada siempre se explican por qué se está trabajando en esa zona, con qué especies se está trabajando, qué labores se van a desarrollar y cuál es la relevancia de esas labores, ¿no? Y cómo se ejecutan, por supuesto. Se trabaja con herramienta no muy peligrosa, pero con herramienta. Entonces, pues ¿qué medidas de protección tienes que tomar? Porque al hacer un hoyo para una planta tiene que tener unas dimensiones y no otras, porque es importante plantar poco, pero plantarlo muy bien, aunque ¿no? Vamos a plantar, pues hay que plantar mucho, no hay que plantar muchos árboles en un día, hay que plantar los que puedas, pero en buenas condiciones, ¿no? Que esa raíz encuentre un buen hoyo, que sus raíces se vayan a poder desarrollar ahí, que de repente no encuentren que están dando ahí con un muro, ¿no? Con un suelo muy compactado porque no hemos querido remover lo suficiente o lo que sea. Porque se usan protectores y todo el mundo recibe capacitación. Y luego, bueno, pues los voluntarios que son habituales ya no les hace falta esa capacitación, sino que hacen de agentes multiplicadores, ¿no? Que van contando también y haciendo esas apreciaciones. Oye, pues esto es mejor así, esto es mejor de esta otra forma. Muy bien, pues muchas gracias. Me gustaría pedirte ¿qué cierre le darías a este episodio? ¿Algún consejo a la gente? Si se quieren apuntar de voluntarios, compartieras también voluntarias, que compartieras la página web. Pues en nuestra página web, que es www.reforesta.es, podéis encontrar
las convocatorias de futuras jornadas de voluntariado, qué proyectos estamos llevando a cabo, os podéis hacer socios para apoyar nuestra labor. Y bueno, eso es una de las actividades que podéis hacer desde el punto de vista de implicación directa. ¿Qué podemos hacer en términos generales si os pillamos muy lejos y estáis buscando eso como diferentes alternativas para incorporar en el día a día? Vigilar el consumo. ¿Qué consumimos? Define el futuro del planeta, ¿no? El consumo de carne principalmente la producción de carne es el principal agente deforestador, el más potente que hay en la actualidad, ¿no? Pues qué es lo que comemos cada día, de dónde procede, si procede de lejos, si procede de cerca, si se ha hecho con mimo, no se está haciendo de manera masiva, industrial. Es fundamental que revisemos nuestros patrones de consumo y nuestra relación con lo que está cerca y con lo que no está tan cerca, pero en el que nuestras decisiones en el supermercado tienen mucho que ver en la vida de muchas personas que están del otro lado del planeta. Claro, totalmente. Pues muchas gracias. Y acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres son algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como JulesFM_el podcast.